que estén muy bien. Bienvenidos a este webinar de la Academia Pirani. Para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes en este espacio de aprendizaje y de conocimiento sobre diferentes temas de interés alrededor del mundo de la gestión de riesgos. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando y conociendo un poco más sobre uno de los temas de mayor importancia y relevancia en el mundo de la gestión de riesgos, como lo es el riesgo reputacional. Un riesgo que puede ocurrir en cualquier momento y generar e impactar negativamente a las organizaciones. Por eso, para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida y saludar a Mariano Javier López, que nos acompaña desde Argentina. Mariano es licenciado en Administración de Empresas, también es consultor, es experto en políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y compliance. Además, asesora y acompaña a empresas en la implementación de sistemas de gestión basados en riesgos y actualmente se desempeña como jefe de gestión integrada en la Fundación Argenita. Hola Mariano, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte nuevamente en estos espacios de conocimiento de la Academia Pirani para que puedas compartir todos tus conocimientos con nuestra comunidad. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, bienvenido a todo el auditorio. Muchísimas gracias, en primer lugar a vos y al equipo de Pirani, que ya es el tercer evento que tengo el honor de compartir con ustedes y también agradecerles a todos los presentes, a todas las personas que están acompañando en este momento y espero estar a la altura de la expectativa. Así que muchísimas gracias y para mí es un honor estar acá de vuelta. En serio, Ex- gracias. Excelente, Mariana, claro que sí. Seguramente será un webinar de mucho interés y de mucho valor para todos los que se conectan y nos están acompañando hoy, que por aquí veo que nos acompañan desde México, Colombia, Guatemala, también por acá hay personas desde Perú. A todos, muchas gracias por conectarse, sean muy bienvenidos y como lo dije, que este sea un espacio para aprender y profundizar en este tema tan relevante como lo es el riesgo reputacional. Antes de darte nuevamente la palabra, Mariano, como es usual, quiero hacerle un par de invitaciones a todos los asistentes, a todos los que nos acompañan hoy. Y lo primero es que si a lo largo de la presentación que vamos a tener a continuación con Mariano, tienen alguna pregunta, alguna duda, que por favor nos la puedan hacer llegar a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Les pido que por favor lo hagan por allí y no por el chat porque va a ser mucho más fácil encontrarlas y tendrán más posibilidades de que las hagamos al final cuando Mariano va a estar resolviendo algunas de estas inquietudes que ustedes nos compartan. Segundo, recordarles que en Pirani tenemos la comunidad Pirani, un espacio que hemos creado para todos ustedes en el que podrán interactuar, encontrar información de mucho valor, también estar enterados de este tipo de eventos que realizamos no solo en Pirani, sino también en otras organizaciones del sector de la gestión de riesgos. Entonces, por el chat les voy a dejar el link para que si todavía no hacen parte de esta gran comunidad que estamos construyendo, se puedan unir. Y tercero, para todos aquellos que ya han tenido la oportunidad de probar y de conocer nuestra herramienta para la gestión de riesgos, los invito a que nos puedan dejar una reseña de cómo fue su experiencia gestionando riesgos con Pirani, que lo puedan hacer en G2. G2 es una plataforma de reseñas de software y para nosotros será de mucho valor que nos cuenten cómo les fue gestionando riesgos a través de Pirani. Quienes se animen a hacerlo podrán recibir una gift card de $25 en Amazon. Por el chat igualmente les voy a dejar el link para que si ya han probado Pirani nos puedan contar en G2 cómo fue su experiencia. Mariano, pues esto es todo por ahora de mi parte. Tienes entonces la palabra para que nos cuentes cuál va a ser esa agenda que vamos a ver hoy alrededor del riesgo reputacional y comiences entonces con tu exposición. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Antes de meternos en el tema de hoy, también quiero agradecerle, está también presente Natalia Martínez en el webinar de hoy. También ya hace muchos años que nos conocemos y también forman parte del equipo junto con Nicole y las otras chicas y chicos que forman parte del equipo de Pilanet, al cual les agradezco a todos siempre el apoyo y, digamos, el trabajo en conjunto que hacemos.
la agenda de hoy, la idea de hoy que tenemos es un poco compartirle todo un marco, digamos, inicialmente conceptual sobre lo que es el riesgo reputacional. Mariano, Sí, todavía no que estabas compartiendo tu pantalla. es verdad, vamos a compartir. Gracias. Ahí, ahí está. Bien, bueno, ya toda la presentación ya la hizo, muchas gracias también, Moni, por la presentación. Eh, la agenda, bueno, tiene estos tres grandes ejes, tres ejes principales, sí que son, en primer lugar, que son conceptos generales de riesgo. Vamos a tratar de dar un concepto, una idea de qué hablamos cuando hablamos de riesgo reputacional en particular, de qué manera, digo, dadas las explicaciones de qué es este riesgo, de qué manera lo podemos mitigar, de qué manera podemos trabajar para mejorarlo, o por lo menos para intentar mitigarlo. Es un riesgo bastante, como vamos a ver, bastante particular. Y me pareció interesante también compartirles porque hay muchos casos. Entonces, yo siempre digo que eh, a partir de la experiencia es que uno aprende, ¿verdad? Entonces, por ahí poner en conocimiento casos que fueron muy, de mucha difusión, que fueron muy públicamente conocidos en todo el mundo sobre este tipo de problemas en la reputación de las empresas, que convengamos que, bueno, me parecía interesante comentarles y transmitirles qué pasó exactamente, qué fue o resumidamente, qué fue lo que pasó en estos casos, por qué, y qué daño les generó a la empresa, y de qué manera, que me parece más interesante, de qué manera lo resolvieron o no. Y eso también es interesante, ¿no? Ver qué hicieron o qué no hicieron para darle tratamiento y resolverlo. Así que por eso, por ese motivo me parecía interesante al final de la presentación darles unos casos concretos, ¿sí? Sobre empresas que han pasado por esto. Eh, Yendo a lo que es la parte conceptual, que es la primera que, como les comenté, queríamos abordar, o yo tenía intenciones de abordar, en líneas generales, y la, la definición que estamos leyendo ahora, que es la posibilidad esta, así de pérdida o merma en la percepción de los grupos de interés. ¿Sí? Eso es muy importante. Hablamos siempre, cuando hablamos de organizaciones, ya todo lo que es la normativa internacional, eh, siempre digamos, siempre se habla de grupos de interés que son aquellos grupos que forman parte de la empresa directa e indirectamente. Quiero decir con esto, digo, por ahí, en la provincia tenemos gente que por ahí no tiene claro el concepto, pero los grupos de interés son los propios empleados, directivos, clientes, proveedores, organismos de contralor, o sea, todo, hasta incluso la comunidad, todas las personas físicas y las personas jurídicas, o sea, las entidades que de alguna manera tienen vínculo directo e indirecto con la empresa, ¿verdad? Con la organización en la cual estamos trabajando. Entonces desde el conceptual y desde el punto de vista más académico, el riesgo conceptual tiene que ver con esto, con la pérdida o la merma, o sea, baja o pérdida de la percepción de estos grupos de interés que tienen sobre una organización. Sí puede ser una empresa o puede ser una organización sin fines de lucro, etcétera. De forma que le afecte negativamente. Siempre estamos hablando de que es una percepción negativa. Pasó algo o tuvo difusión mediática o difusión o fue de conocimiento público, algo negativo que repercute de este mismo modo en la empresa, ¿verdad? Ese es un poco el concepto. A ver, acá me permito hacer un comentario para que ustedes vean lo que es, cómo, cómo se aborda esto de diferentes puntos de vista. Esta sería como la definición más académica y mayormente aceptada. Ahora, les tengo que decir también que hay expertos en riesgo y autores que han escrito muchos libros y que dan clases en las diferentes universidades que consideran que el riesgo reputacional, es fuerte lo que voy a decir, porque aparte empiezo con una especie de contrapunto. Tengo que hablar de riesgo reputacional, tengo que decir que hay autores y expertos que dicen que el riesgo reputacional no existe. Fuerte, ¿no? Pero bueno, esto es una realidad y tengo el deber de comentárselos. Porque los que sostienen o las personas que sostienen este punto de vista, lo que dicen es, si una organización, si una empresa puede tener controlados y mitigados sus riesgos operacionales, sus riesgos financieros, sus riesgos económicos, sus riesgos, eh, digamos, el riesgo que mantiene por la actividad que lleva a cabo, etcétera. Si tiene todos esos riesgos bajo control, no habría ningún problema y no habría ninguna necesidad de trabajar específicamente sobre el riesgo operacional, porque también la otra parte compleja es, bueno, cómo lo trabajamos, ¿verdad? Pero bueno, es mi deber también comentarles esto, ¿sí? Esta es la mirada académica, la mirada,
visión, digamos, bien conceptual, pero tenemos que saber también que hay autores y expertos en riesgo que dicen que no existe si todos los otros parten de la premisa de que está todo lo otro bajo control y mitigado. Pero bueno, me parecía honesto e importante también remarcarles esto, ¿verdad? Con respecto a la tipología, cuáles son los distintos tipos de riesgos, ¿sí? Así como para introducir el tema, los que están en la parte superior de lo que estamos viendo serían como los riesgos asociados directo a la operación, ¿sí? De una organización, de una empresa, y los otros son como más indirectos. Ahora vamos a ver por qué. En primer lugar está la pura o directa, que se, se genera, es aquel riesgo que se genera por el propio accionar de la empresa, sencillamente por las prácticas, por lo que sean incumplimientos legales o prestación de productos y servicios. Esto tiene que ver con la actividad herente propia de la empresa, ¿sí? O de la organización. O sea, toda cuestión negativa que sea percibida por algún grupo de interés o por todos los grupos de interés sobre la operación directa, esta tipología se refiere a ello. La otra tiene que ver con las acciones, pero de los representantes directos de la empresa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, acá dice conductas poco éticas de representantes de una alta dirección. Imagínense, alta dirección, voy a aclarar esto, la alta dirección depende de la conformación. Si estamos hablando de una empresa, de una sociedad anónima, van a ser sus accionistas, ¿sí? O los miembros del directorio. Si se trata de una organización sin fines de lucro, de una fundación o parecido, serán consejos directivos, consejos de administración, reciben diferentes denominaciones de acuerdo al tipo de organización que se trate. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si toma estado público, o es de conocimiento público, o sea, se arma un escándalo en redes sociales o se hace muy pública una conducta directa de algún alto funcionario o alto directivo de una empresa, ¿sí? Esta sería la segunda tipología. Por supuesto, siempre hablamos que, reitero, y vamos al primer concepto, que repercute negativamente, ¿no? Por supuesto que tiene que ser una conducta ética no adecuada, no aceptada por la sociedad. Después, los que son del grupo de los que serán indirectos, está, digamos, relacionado están los resultados de factores externos, sí, que son, por eso son más indirectos, que son malas experiencias de consumidores. Esto, ojo, porque es muy importante, mucho más en un mundo tan manejado por las redes sociales como el cual vivimos, ¿sí? Lo actual de las redes sociales, donde todo se hace público, donde se habla del metaverso, donde se habla de la posverdad, ¿sí? La posverdad que tiene que ver con esto de eh, no importa si es verdad o no, pero ya está, se dijo, se publicó y se hizo viral. También esto, ¿no? Las redes permiten en lo malo y en lo bueno que una noticia sea verdadera o fake, se divulgue rápidamente y llegue a millones de personas. Después vemos, por eso es la posverdad, después vemos si es verdad o no. Por ahí casi ni interesa si es verdad o no, que eso también es preocupante para el riesgo que estamos trabajando hoy, ¿no? Que es el riesgo profesional. ¿Qué es esto? Está dado por quejas que pueda tener la organización de la empresa de diferentes usuarios, de clientes, etcétera. La otra, que también es indirecta, que tiene que ver con conductas no apropiadas o poco éticas de socios o proveedores. Y ahí yo hago, digamos, una aclaración que puede ser, por ejemplo, un mal funcionamiento de un software. Imagínense la situación donde yo tengo un proveedor, yo como una organización o empresa tengo un proveedor que me brinda un software que me permite a mí, ya sea comercializar mi producto, ya sea dar un servicio a la comunidad, en el caso de que sea un software para un servicio público. Cualquier falla que tenga ese software, cualquier mala práctica, cualquier error que tenga que genere alguna cuestión que afecte la reputación de manera negativa de la organización o de la empresa, eh, en realidad fue generada por un software que ni siquiera es responsabilidad directa. Es responsabilidad de la empresa porque sí son, las empresas y las organizaciones son responsables por quienes contratan o de los servicios que contratan o de los, en este caso, de los software que contratan, pero en realidad el riesgo acá está por un tercero, o sea, se genera a partir de un tercero que es un proveedor que puede ser, como dice el ejemplo, un proveedor de un software, que es muy habitual, es muy común y más hoy en día donde ya en estos últimos años hay una gran tendencia a tercerizar este tipo de servicios, ¿verdad? Así que bueno, esta es un poco la, la idea que yo tenía para comentarles y transmitirles a ustedes esto, ¿verdad? De cuáles son esas diferentes tipologías. Acá tenemos cuatro, dos bien directas y dos directas. Después también me pareció interesante y dentro de este marco teórico conceptual, permítanme, es también compartir con ustedes cuáles son las características. O sea, a ver, ¿qué hablamos cuando hablamos de un riesgo
reputacional. Bueno, la principal característica es que es transversal, o sea, en líneas generales afecta a toda la organización, a toda la empresa y también a sus grupos de interés. Sí, también a ellos, ¿por qué? Porque indudablemente tienen un, con lo cual algo negativo va a repercutir en todos esos grupos de interés que yo les comenté al principio, que ya definí al principio. Suele ser viral, esto también algo lo comenté porque en líneas generales, como generalmente vieron que se dicen, en líneas generales se dice que las malas noticias viajan pronto o llegan más rápido, no sé, dependiendo del país de cada uno viva, se le da, se lo dice de diferentes maneras, pero ya lo he escuchado en muchos países que se dice así, ¿verdad? La mala noticia es la que tiene mejor, acá en Argentina decimos, la mala noticia tiene mejor prensa, viaja rápido, y eso la convierte en viral. Se convierte en viral, lo que ocurre es que, reitero lo que dije hace un ratito, se entera muchísima gente, más allá, incluso en este concepto de la posverdad, sin incluso saber si es verdad o no. Ya está, habrán escuchado mil veces, lo llevo a otro ámbito, pero para que se vea cuando a veces dan por muerta a una persona que está viva, entonces falleció fulano de tal, entonces bueno, se hace el comentario, corre a todo, o sea, por todas las redes, se entera todo el mundo y después resulta que la persona se filma, estoy perfecto, no tengo nada, es un fake, digo, pero esto es lo que ocurre, ¿sí? Es viral y entonces eh, toma conocimiento y estado público de manera muy veloz. Por supuesto que es imprevisible, esto lo dijo Mónica ni bien inició esta instancia de webinar, es imprevisible porque puede pasar en cualquier momento. Nadie va a avisar. Y eso es lo complejo que tiene este río. ¿Sí? Nadie nos va a avisar. Por en cualquier momento, nadie nos va o no vamos a tener ninguna alerta. Entonces, por eso también es tan complejo trabajar sobre él. Es estratégico. Esto también, al ser, digamos, transversal, termina siendo estratégico. Cualquier directorio, cualquier consejo de administración, cualquier alta dirección eh, va a querer mantener un nivel de reputación elevado, bueno, ¿sí? Donde, digamos, haya, digamos, un buen nivel de opinión general, eh, mucho más en lo que tiene que ver con lo que son clientes y lo que son los grupos de interés directos, ¿sí? Básicamente clientes, etcétera. Así que bueno, y este tema es tan estratégico porque los problemas en el riesgo reputacional, lo que ocurre también es que puede generar no solamente afectarla, como dice, la continuidad del negocio, lo que es el concepto de business continuity, sino eh, puede generar cambios muy fuertes dentro de la propia organización. ¿Sí? Por ese motivo es que se considera que son estratégicos. Y hay otra característica que tiene que puede ser cuantificado, es decir, muchas de las empresas, ya cuando vayamos al final de los casos, se los voy a mencionar también con más, por ahí con un poquito más de detalle, pero en los casos de las empresas que pasaron por esto, eh, digamos, algunas pudieron cuantificar en varios, ya se aviso que son varios millones de dólares, las pérdidas o los problemas que le ha ocasionado. Bueno, con esto ya, con este tema de las características, ya, digo, ya más o menos tenemos bien claro lo que es el concepto, ya hablamos del concepto, lo conceptual, vimos cuáles son las características, perdón, las tipologías, o sea, los clasificamos a riesgo reputacional y vimos algunas características generales de este riesgo. Así que ahora, y espero que la parte que más les interese junto con la parte de los casos, que es, bueno, de qué manera se puede hacer para gestionar y mitigar este tipo de riesgo. Como cualquier otro riesgo, digamos, siempre la propuesta es trabajar en este modelo conceptual que estamos viendo, que es el de, digamos, es el famoso PDCA, el planificar, bueno, siempre, digamos, con la lógica de sistemas, ¿sí? Con la lógica de sistemas de gestión, básicamente. Acá es lo mismo, pero apuntado al riesgo. En este caso, lo que siempre se recomienda primero es identificar cuáles son estos riesgos que pueden afectar a la reputación de la empresa, evaluar y cuantificar, ¿sí? Esta es la parte de lo que se llama la parte de ponderación de riesgo. Posibilidad de ocurrencia, impacto, en el caso, ¿cuál sería el impacto en el caso ocurra? Es decir, bueno, si yo estoy diciendo que el vínculo, algo comentábamos antes, ¿no? La opinión de los clientes o consumidores sobre mi producto o servicio puede tomar un estado, la opinión negativa puede tomar un estado viral tan importante
bueno, le doy tal puntaje y en el caso que ocurra, hasta qué punto me puede generar daño. Esa es la parte más compleja, ¿sí? Es decir, bueno, el daño puede ser algo menor o puede ser algo irreversible que llegue hasta atentar contra la continuidad de la empresa o de la organización, ¿sí? Entonces, muy importante esta etapa de evaluar a conciencia, ¿sí? Siempre decimos que estas evaluaciones, los que no, digamos, cuando empieza todo este tema fuerte de la gestión de riesgo y cuando se incorporan normativas internacionales, estamos hablando del año 2013, por allá, 2014, se empieza a trabajar fuertemente con el tema de evaluación de los riesgos. Siempre está la situación de decir, bueno, hagamos una autoevaluación. A veces que nos cuesta mucho a los seres humanos ser autocríticos, ser buenos autocríticos, así que hay veces que en la medida de las posibilidades económicas de una organización, de una empresa, eh, a veces es mejor si va acompañado por algún externo, una asesoría, ¿para qué? Para que justamente puedan ser un poco más críticos en cuanto a la evaluación y cuantificación de estos riesgos, ¿sí? Por ahí, o algunos que en la empresa no tienen en cuenta que realmente existen. El paso posterior sería definir e implementar cuáles son esos controles, ¿sí? Es decir, si estamos detectando el riesgo, o sea, los riesgos, estamos diciendo, y, estamos cuantificándolo, podemos saber de ellos cuáles son los prioritarios, cuáles serían los que potencialmente podrían generar más daño a la empresa. Bueno, si estamos en ese marco de trabajo, en esa lógica de trabajo, en esa ponderación, bueno, tenemos que definir qué controles vamos a hacer, por lo menos para los más riesgosos, ¿sí? Por los que más podrían afectar el funcionamiento de la organización o de la empresa. Y por supuesto, hacerse periódico para ver que, en primer lugar, que estos controles sean eficientes. Ojo que muchas veces lo que suele ocurrir es que en lo que es en la gestión de riesgo, lo que suele pasar es que uno establece, dice, bueno, yo para este riesgo, yo considero que, o sea, digamos, el comité o la gente que trabaja en esto considera que es realmente importante y sí puede afectar la reputación de la empresa. eh, en este caso, le doy una prioridad alta, digamos, establezco estos controles para mitigar. Ahora, se está trabajando en este último tiempo más que nada en las organizaciones que trabajan en lo que es certificación de sistemas de gestión de compliance y otros sistemas también basados en riesgo, están pidiendo siempre que se valide que después ese control sea realmente eficaz y eficiente, o sea, que realmente cumpla su función. Es un punto muy importante el seguimiento y monitoreo, no solamente de las mejoras, sino también de los puntos de control que se establecen para mitigar. Y más que nada, este tipo de riesgos son las reputaciones en las que sabemos que pueden atentar, seguramente van a atentar contra la continuidad del negocio, hacer especial foco en lo que es el monitoreo y seguimiento. Eh, que sigue. Recomienda lo mismo. Yo siempre considero que todos, a los que vuelvo a agradecer a todos los aquí presentes en este webinar, eh, digamos, la parte interesante es esto, cómo los mitigamos y a su vez también tips, ¿sí? O sea, ideas, recomendaciones para tratar de mitigar los riesgos que, insisto, es bastante difícil, yo no sé si les comenté, creo que no, cuando comenzamos, pero es un riesgo que en líneas generales no se suele tener en cuenta en una evaluación de riesgo. Así que, o parece los evalúa se les da menor, digamos, una menor ponderación. Y yo considero que está bueno, es un error, ¿sí? Eh, con lo cual eh, llamo a tomar conciencia sobre la importancia de ir trabajando en estas cuestiones, ¿sí? En este tipo de riesgos que, insisto, que mayormente no se le presta demasiada atención y realmente puede generar un daño serio en la empresa. Dentro de las recomendaciones está, bueno, como siempre y como es obvio, ¿sí? Mantener el mejor vínculo posible, como digo yo, más que un buen vínculo, es el mejor vínculo posible. ¿De qué manera la organización, la empresa se puede vincular de la mejor manera con sus grupos de interés? Insisto, grupos de interés, dentro de los grupos de interés también están los organismos de contralor, ¿sí? Los organismos que hacen control sobre la empresa. Obviamente que siempre esa relación, la relación entre la persona que hace auditorías, que hace inspecciones a una relación con una empresa, siempre es una relación generalmente tirante o generalmente eh, compleja. Pero más allá, más allá de esto, más allá de lo tirante o no que pueda ser la relación, siempre hay que tener la mejor relación. ¿En qué sentido? Para que uno pueda
en el caso de que sea necesario, llegar a acuerdos con esa contraparte, que en este caso es un organismo de control, que es un grupo de interés muy importante. Y aparte porque son generalmente los que dan las habilitaciones y los que dan los permisos para el caso de los organismos que hacen inspecciones. Entonces, yo trabajo muy vinculado a también a la industria farmacéutica, ya también hace muchos años. Por ejemplo, es ideal tener un muy buen vínculo, o el mejor vínculo posible con los institutos y los organismos que hacen controles sobre medicaciones, sobre toda la parte regulatoria de medicamentos, para nombrar un rubro, pasa lo mismo con todos. Pero bueno, digo, muy importante tener en cuenta de tener el mejor vínculo posible con todos los grupos de interés, ¿sí? Proveedores, clientes, accionistas para las sociedades anónimas, etcétera, ¿sí? Yo le diría que es el más importante de todos. Tener en cuenta y gestionar reclamos de clientes y consumidores. Esto ya algo lo mencioné antes, pero lo reitero y es muy importante porque obviamente cualquier falla, a ver, una cosa es que un cliente, un consumidor encuentre una falla en una etiqueta que esté mal, ¿sí? Ahora, eso es muy distinto a que el problema sea que el producto está en mal estado. Cuando hablamos de productos perecederos, bueno, ahí ya un medicamento peor. Ahí ya, digamos, el no gestionar o no dar buen tratamiento a este tipo de reclamos puede generar, ahí sí, que se viralice y que se haga de público conocimiento un problema que puede realmente afectar de manera muy negativa la reputación de la empresa. Maximizar la seguridad, sí, en los flujos de información. Acá hay que tener mucho cuidado porque vivimos en un mundo donde todos ustedes saben, seguramente más de dos o tres de los que estamos aquí presentes hemos sufrido hackeos, hemos sufrido robos de información, con lo cual es muy importante trabajar en plataformas seguras, en no manejar información confidencial, no manejar información propia ya sea de beneficiarios, de clientes, o sea, de la empresa, de manera liviana, digamos, o a través de redes. Por ejemplo, muchas veces uno en el apuro utiliza una herramienta que es el WhatsApp, que todos utilizamos. Ahora, ojo, porque el WhatsApp es también una red social, y es muy vulnerable. Entonces, como es muy vulnerable desde el punto de vista, yo no soy especialista en seguridad informática, pero sí sé que es altamente vulnerable y donde la información se puede filtrar o puede ser fácilmente hackeada con malas intenciones. Por supuesto, siempre los hackeos son malas intenciones. Así que es muy importante maximizar la seguridad informática en lo que es, más que nada, lo que es el traslado de información en el movimiento dentro y fuera de la empresa, de la organización, ¿sí? Siempre manejarse con mails corporativos, no con mails personales, ni redes sociales. Esa sería otra gran recomendación. Gestionar y mejorar, por supuesto, calidad de productos y servicios. Esta se relaciona mucho con las quejas que puede llegar a haber. Mantener, después, lo que ocurre puertas adentro de las empresas y de las organizaciones, que es mantener un buen clima laboral, ¿sí? Esto es ideal, ¿por qué? Porque los empleados, las personas que trabajamos en organizaciones y en empresas, somos también, de alguna manera, embajadores de la propia marca, de la propia identidad de la empresa. Entonces, si tenemos un grupo de empresas muy grandes, más que nada, que tienen mucha cantidad de gente, si son muchos los empleados que se quejan o que hacen viral nuevamente alguna situación negativa de la empresa, puede atentar contra la reputación de la misma. Con lo cual, por eso, ojo, y a tener muy presente esto de tener un clima laboral adecuado, ¿verdad? Eh, También dar buenas evidencias de las éticas, ¿sí? Más que nada de los principales grupos de interés, porque si los empleados son embajadores, imagínense la alta dirección, lo que son directivos, accionistas, son lo que siempre uno dice, deberían dar el ejemplo, con lo cual es muy importante, eh, digamos, manejar esta situación de la mejor manera posible y siempre mantener, acá ya me meto por ahí en el tema como les digo, de compliance, pero bueno, que tiene que ver con nuestra conducta, de proceder habitual, para que sea lo más íntegro posible, no lo más transparente posible, para que también para evitar cualquier, más que nada, el único objetivo de esto es evitar cualquier tipo de comentario o de escándalo o de situación que tome público conocimiento. Yo esto, más o menos ya hemos trabajado en diferentes aspectos conceptuales y acá espero haberles pasado y compartido unos cuantos tips de qué manera conviene manejar el riesgo reputacional. Entonces ahora, y como yo ya les había comentado, eh, me gustaría compartir con ustedes algunos casos, ¿sí? Eh, a ver, en primer lugar tenemos
Estas son empresas, acá están digamos, a nombre, solo porque ya como fueron casos, o sea, me animo a hablar de estos casos porque ya fueron y de público conocimiento en su momento, por eso lo traigo a colación. Aparte estamos en un ámbito de un webinar, de una instancia de capacitación, ¿verdad? No hay ningún problema, no estamos haciendo ni publicidad ni nada que se le parezca, sino, en este caso sería publicidad negativa, porque vamos a hablar de empresas que sufrieron riesgo reputacional. Pero más allá de eso, la idea es comentarles un poco cuáles fueron los casos y que me parece por ahí lo más interesante es qué hicieron las empresas que les pasó esto, o que lo hicieron también, ¿no? Por supuesto. En el caso de Volkswagen, la situación fue la siguiente, por allá por el año no me acuerdo si fue 2015-2016, ellos instalan en muchísimas unidades un software que lo que hacía era, por supuesto que era un software ilegal, estamos hablando ya de algo un poco más serio, una cuestión ya que raya lo ilegal, instala un software que lo que hacía era eh, vieron que todas digamos, los caños de escape o los escape de los vehículos tienen lo que llaman catalizadores, que son justamente para bajar la emisión de productos nocivos al medio ambiente. Aparentemente este software lo que hacía era burlar esos controles, eh, esas emisiones y daba resultados aceptables o por lo menos, digamos, daba resultados que eran convenientes. Sin embargo, esto no era así. Cuando esto toma estado público y se sabe de este engaño, de este falso software, de este software ilegal que se instala a Volkswagen, bueno, se armó una repercusión a nivel mundial enorme, tuvieron que salir a cambiar los software de los vehículos, etcétera. Bueno, se armó toda una, bueno, por supuesto, multas. Fue un caso bastante, digamos, bastante serio, pero pasó algo bastante, que se los quería comentar, bastante extraño, porque fíjense, lo que pasaron, los vehículos emitían hasta 40 veces más del límite legal. Fíjense lo tremendo del engaño del software, ¿no? Hasta 40 veces más de la cantidad de óxido de nitrógeno que es el producto que se emitía del ambiente. Más allá de eso, eh, lo que pasó fue que tuvo una repercusión a nivel de reputación enorme, ¿sí? Que en el año 2016 fue tremendamente damnificada la empresa. Y después, ¿qué pasa? Volkswagen lo que dijo fue, bueno, a ver, ¿cómo solucionamos esto? Primero, reconoció el error, que no es menor, no es menor, se hizo muy público ese reconocimiento del error, ¿sí? Paralizó digamos, la comercialización de los modelos que fueron afectados, y fíjense, por tomar estas buenas, yo entiendo, buenas medidas, esto pasó en el año 2016, que fue seriamente agravada su reputación. Sin embargo, en el 2007, Volkswagen tuvo un beneficio todavía 77% mayor al año anterior. Esto quiere decir que el hecho de empezar reconociendo un error, indudablemente, eh, le sirvió. Sirvió porque, digamos, pudo revertir en un año, considero que para un caso tan grave como este, fue tiempo récord, pudo revertir esa imagen y o sea, siguió y sigue vendiendo productos sin ningún problema, o sea, no, que la- fue afectada la producción de los automóviles. Eso con respecto al caso de Volkswagen. Para el caso de Pepsi, lo que pasó, por esto tuvo más que ver con una cuestión por ahí no tan grave porque estamos hablando de un software ilegal. En el caso de Pepsi era una publicidad que utiliza una persona mediática de Estados Unidos para hacer una publicidad de Pepsi, donde lo que hace esta persona es, se mete en el medio de una manifestación y, digamos, era una manifestación muy grande y digamos, en contra, en realidad no queda muy claro en la propia publicidad, pero bueno, la cuestión es que esta persona aparece con una lata de Pepsi y la ofrece a los que estaban protestando como para que se calmen o como son de paz, digamos, la protesta. Molestó muchísimo, parece que esa propuesta, que fue real, eh, era por contra de la brutalidad policíaca, etcétera. Entonces, la gente consideró, o muchos consideraron que banalizaron la propuesta, perdón, banalizaron la protesta, no la propuesta, banalizaron la protesta, tomándola como así livianamente y ofreciendo en son de paz una lata de gaseosa. Con lo cual, eh, bueno, este gesto molestó mucho, más que nada a los que habían participado de esa manifestación, y bueno, en consecuencia, ¿qué hizo Pepsi? Bueno, retiró el anuncio y se pidió disculpas públicas, ¿sí? Con lo cual,
lo mismo, ¿no? Fíjense que ya como segundo caso que estoy comentando, primero que hacen es reconocerlo. Entonces, aparentemente es un muy buen paso empezar reconociendo los errores. Así que bueno, se retiró, se pidió disculpas y borrón y cuenta nueva. O sea, afectó en ese momento la reputación, pero no a futuro, o no le trajo un problema a la continuidad del negocio, que era algo también algunas de las cuestiones que veníamos charlando. Otra situación es la que sufre H&M, que es una marca alimentaria, que hizo una publicación realmente polémica. ¿Por qué? Porque por allá por el año 2018 muestran una imagen de un niño de raza negra, de raza morena, que estaba usando la ropa H&M, pero el tema era lo que decía la remera. La remera decía, en inglés, Coolest Monkey in the Jungle, o sea, algo así como el mono más genial de la jungla. Esto realmente fue durísimamente criticado, fue, digamos, muy, o sea, fue tomado de manera muy ofensiva, cosa que yo comparto. Eh, Así que bueno, incluso hubo manifestaciones y protestas en las tiendas de H&M en Estocolmo. Bueno, hubo bastante ruido con esto porque tuvo un estado público muy importante en su momento. Eh, entonces, bueno, ante esta presión, H&M lo que hace es retira, por supuesto, la publicidad de todos los medios, porque parece también que la publicidad había salido también por redes sociales, y bueno, y además, lo mismo que las otras, pidió disculpas. A ver, por supuesto que esto en su momento generó una repercusión bastante negativa y la reputación fue bastante afectada, más que nada por no prever esto, ¿no? Que era algo que era muy probable. O sea, no sé, hay los que hacen la campaña de publicidad, no entiendo cómo no pudieron verla venir. Se dice aquí en Argentina que era obvio que iba a pasar algo así. La frase era muy polémica. Así que bueno, lo mismo, reconocieron, pidieron disculpas, y se sacó más o menos como la de Pepsi, ¿no? Estos casos que estoy presentando eran campañas de publicidad. Así que automáticamente ante la protesta se retira la publicidad. Y la última, que por ahí la dejo para la final porque es una de las más particulares, lo que pasó con Walmart. Esto pasó en México. Eh, Toma estado conocimiento público que la, para, digamos, como para favorecer la, la tienda o las tiendas en el país, se desembolsaron mucha plata. Se habla de alrededor de 24 millones de dólares digamos, para sobornar a funcionarios, ¿sí? Funcionarios mexicanos, con el objeto de demostrar un mayor dominio de, de la empresa de Walmart en el propio mercado. Claro, entonces, se hizo pública porque salieron algunas notas al respecto, ¿sí? Uno de los que denuncia esto fue en el año 2012, es el New York Times, ¿sí? Diario muy prestigioso y de mucha repercusión internacional. Entonces, lo que hacían, lo que comenta un poco la nota, es que lo que se hacía era sobornar aparentemente 24 millones de dólares, porque eso también es relativo, habría que ver. Soborno no queda registrado en ningún lado, no se puede saber exactamente, pero hubo mucha cantidad de millones de dólares para sobornar a los distintos alcaldes, concejales y distintos burócratas de, de las diferentes instancias digamos, locales o nacionales en México, para que justamente el Walmart tenga más penetración en el mercado. Eso fue un poco lo que se dio con eso. Lo raro, y lo que quería compartir con ustedes, es qué hace Walmart ante semejante escándalo. En primer lugar, eh, porque pasó en México y también hubo una repercusión en Brasil, creo que fue por el año 2019 también. Lo que ocurre es que Walmart lo que hace es llega a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el Departamento de Justicia, y ¿qué hace? Paga. Básicamente pagó 200, se dice que 282 millones de dólares. Eh, entonces, de esta manera se generó el escándalo, pero con plata, vamos a llamarlo así. eh, digamos, este soborno fue como tapado o dejado de lado. Lo traigo a colación porque me parece también un caso bastante particular, ¿sí? Unos los otros tres casos lo asumieron las responsabilidades. eh, si era publicidad, se sacó la publicidad. Si era sobre sobre el software ilegal, se trabajó sobre los vehículos. En este caso, Walmart pagó muchísimo dinero para frenar un poco todo este escándalo que se hizo tan público en ese momento, por lo menos en México. Eh, con esto ya, digamos, finalizamos toda la parte, por lo menos la agenda,
teníamos ya planificado, no, Mónica, si no me equivoco, para que tenía que ver con el contenido del webinar. Claro Así que que sí, ahora, Mario. ahora le damos paso, no sé si es a Natalia, para que Sí, comente algo. pero antes entonces, Mari, pues agradecerte por esta presentación que nos acabas de hacer, en la que pudimos conocer de manera muy clara y sencilla en qué consiste el riesgo reputacional, cuáles son los diferentes tipos de riesgo reputacional que existen, esas características de este riesgo y por supuesto también nos recomendaste algunas buenas prácticas para gestionarlo y mitigarlo en nuestras organizaciones. Y finalmente, recordar un poco y tomar esos casos de esas empresas que han pasado por este riesgo, qué hicieron, qué fue lo que pasó y cómo lo enfrentaron. Entonces, muchísimas gracias por tu presentación y como muy bien lo has dicho, entonces, si quieres, dejas de presentar tu pantalla y antes de pasar a la parte de las preguntas que nos han dejado los asistentes, le voy a dar entonces la palabra a mi compañera Natalia Martínez, que hoy nos va a estar contando cómo en Pirani, también a través de nuestra herramienta para la gestión de riesgos, podemos acompañar a sus organizaciones a gestionar este tipo de riesgo de una manera muy simple y muy eficiente para que no tengan que pasar por este riesgo que, como bien lo dijo Mariano, puede generar grandes consecuencias, ¿cierto? Entonces, hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida y Hola Moni, adelante. hola Mariano, hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Qué rico poder estar acá hoy con ustedes, poder ser parte del webinar en el que nos está acompañando Mariano López. Como él lo mencionó, nos conocemos hace un tiempo y nada, siempre ha sido una persona que ha estado muy presta, muy dispuesta a acompañarnos en todas las reuniones, en todos los webinars y a compartir su conocimiento. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Nati. Entonces, cuéntanos y muéstranos cómo gestionamos este tipo de riesgos en Pirani. Adelante. Claro que sí. Moni, yo no sé el tema de las preguntas, he visto pues como varias, tienen varias dudas, eso lo vamos a dejar al final, ¿verdad? Sí, después de tu Ah, presentación. Vamos a listo, hacer primero perfecto. tu presentación y luego pasamos a la parte de las preguntas. Listo, perfecto. Denme un segundo porque haciendo gestión de riesgos, sufro del azúcar y me estaba revisando el azúcar. Listo. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos por el espacio, por el tiempo que van a invertir hoy en esta presentación. Efectivamente, como Mariano lo mencionaba y como lo tenía en sus diapositivas, existen diferentes formas de identificar el riesgo reputacional, que si bien hay organizaciones que lo minimizan, este riesgo puede llevar hasta la pérdida total de los temas de la organización. Entonces es un riesgo que efectivamente no hay que dejarlo atrás. De hecho, es una variable para calificar los riesgos. Yo hoy les voy a mostrar una forma en la cual ustedes pueden iniciar en este mundo de la calificación de los riesgos, dejando de calificar los riesgos de forma cualitativa y empezando a hacer una cuantificación de los riesgos a los cuales podemos estar expuestos. Hay un tema bien importante y es que, como lo mencionaba Mariano, los riesgos reputacionales pueden llegar a darse de forma viral y masiva. Entonces, voy a mostrarles, ay, denme un segundo porque los pasé, bueno, sí, no importa. ¿Ya están viendo mi pantalla? Mónica, Sí, ¿me sí, sí, confirmas? Listo, sí. perfecto. Listo. Entonces, en Pirani, ustedes van a dar inicio en esa identificación, medición y control que mencionaba Mariano de ese ciclo PHA, donde ustedes van a poder ingresar y van a planear, hacer, a controlar, a verificar que efectivamente la gestión de riesgos que estén ejecutando al interior de las organizaciones esté viva. Porque la gestión de riesgos debe estar viva y debe ser foco fundamental el reporte de los eventos de riesgo, porque podemos vernos involucrados de forma indirecta con algún nicho de mercado que, por ejemplo, está sufriendo un tema de riesgo reputacional. Hoy en la mañana tuve una reunión con una fundación muy importante en Chile que me decía, Natalia, nosotros no teníamos contemplado el riesgo reputacional como un factor vital para la organización hasta que hace unos meses hubo un tema bastante importante al interior de Chile y es que diferentes
fundaciones se vieron involucradas en recibir dineros y estos dineros provenían de favores políticos y demás. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hemos bajado la cantidad de donaciones que recibíamos, teniendo en cuenta que las personas han perdido la credibilidad en las fundaciones. Entonces, si bien un riesgo reputacional puede llegar a impactar directamente nuestra organización, teniendo en cuenta las dos variables de esos riesgos que mencionaba Mariano, uno que se dé al interior de la organización y otro que factores externos permitan que mi imagen se vea dañada o se vea impactada. Y esto es un tema bien interesante porque dentro de ese análisis integral de riesgos que nosotros hacemos, yo siempre que dicto los webinars o las escuelas, soy muy enfática en que el análisis de riesgos debe contemplar tanto riesgos internos como riesgos externos. Y esos riesgos externos están dados a toda la parte política, toda la parte de nicho de mercado en el que nos movemos, y es poder plantear el peor de los escenarios asociado a nuestra organización. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, este es el home de nuestra plataforma a través de Pirani. Ustedes van a poder identificar todos los riesgos operacionales asociados a la organización. Un tema súper chévere es que somos una herramienta que se puede integrar. Entonces, no solamente vas a poder manejar riesgos operativos o solamente vas a poder manejar riesgos de prevención de lavado, sino que esta logra integrarse. Entonces acá ustedes van a encontrar que nosotros manejamos riesgos de cumplimiento normativo, compliance, riesgos asociados a todo lo que es operacional, riesgos asociados a seguridad de la información, así que si por ahí hay personas que estén en su proceso de certificación de ISO 27001 y les están pidiendo ese análisis de calificación de los activos de información, identificación de riesgos, identificación de vulnerabilidades y amenazas, a través de nuestra plataforma lo van a poder hacer. También manejamos un módulo para la prevención del lavado de activos, entonces nos va a permitir segmentar nuestros clientes, monitorear sus operaciones, tener todo ese flujo completo de la prevención del lavado de activos. Adicional, estamos lanzando nuestro módulo de auditoría. Este es un módulo muy interesante que vamos a estar compartiendo también más adelante, algunos tips y buenas prácticas para el tema de auditoría. Hoy nos vamos a enfocar en riesgos operacionales, desde los cuales podemos calificar el impacto que podría tener al interior de la organización la materialización de un riesgo. ¿Listo? Lo primero que nos muestra la plataforma es la previsualización de lo que es el mapa de calor. Dentro de esa previsualización del mapa de calor, ustedes encuentran unos numeritos guardados en unos círculos negros. Dentro de esta información que nos dice que tiene nuestro mapa de calor, es la cantidad de riesgos que tengo al interior de ese cuadrante. Es decir, en estos cuadrantes de colorimetría roja, ¿cierto? Que es un cuadrante crítico, tengo en este cuadrante, por ejemplo, 8 riesgos. Luego de eso, en esa definición de contexto que nos da la ISO 31000, nos invita a hacer la definición de los procesos de la organización. Dentro de la definición de los procesos de la organización, ustedes van a poder cargar los diferentes procesos con sus jerarquías. Es decir, si manejo macroproceso, proceso y subproceso, voy a poder manejarlo al interior de la plataforma. Les voy a mostrar un ejemplo muy práctico de cómo se ve un formulario para la documentación de los procesos. Tengo clientes o muy seguramente las personas que están asistiendo al webinar pueden decir, Natalia, es que yo no solamente tengo los riesgos asociados a los procesos, sino también tengo líneas de negocio o, por ejemplo, tengo áreas. Entonces, por ejemplo, dentro del área financiera tengo todo lo que es contabilidad, no sé, ahí administro recursos humanos. Bueno, tengo diferentes procesos asociados directamente a las gerencias o a las áreas. No hay ningún problema. Pirani logra adaptarse a la metodología de los clientes, construyendo campos dinámicos que les permitan a ustedes tener la información concreta y precisa para temas de auditoría. En ese orden de ideas, en este formulario que encontramos, el nombre del proceso, encuentro si es un proceso de tipo estratégico, misional o de apoyo, encuentro la categoría del proceso, si es un macroproceso, un proceso, un subproceso. Tengo la oportunidad de tener la descripción de este proceso, voy a poder poner toda la información asociada a mi proceso. Acá tengo, por ejemplo, quién ha sido el creador de este proceso
y ustedes encuentran un bolsillo donde van a poder depositar la información asociada a ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos certificados en 9001, por ejemplo, podemos cargar la información directamente a la plataforma de Pirani. Claro que sí, Natalia, tengo mi flujo de mi proceso establecido, tengo mi manual de procesos y procedimientos, ¿puedo cargar esa información acá? Claro que sí. La idea es que ustedes no tengan que estar consultando información en una plataforma y en otra para poder tener toda su gestión de riesgos en una sola herramienta, sino que acá ustedes van a poder encontrar todo juntico. ¿Listo? Adicional lo que les mencionaba, por ejemplo, si este es un proceso que pertenece a una área, ya sea el área jurídica, comercial, en crear la cantidad de áreas que tengan al interior de la organización, lo van a poder hacer. En crear campos tipo lista y campos dinámicos que se ajusten a la documentación de su respectivo proceso. Como esto es una data que yo ya tengo cargada, yo quiero saber este proceso qué riesgos tiene asociados. Entonces acá en la parte izquierda voy a encontrar toda la relación de los riesgos que tengo actualmente asociados a este proceso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tengo pérdida de la información, tengo otro tipo de riesgos, entonces voy a poder ver el riesgo inherente, voy a poder ver el riesgo residual y un tema súper importante, si estos son riesgos que afectan o no la continuidad del negocio. Hay un tema de pregunta. ¿Creen ustedes que los riesgos reputacionales afectan la continuidad de los negocios después de la explicación que nos dio Mariano? Es un tema muy importante, muy chévere, que se puede llegar a evaluar de diferentes formas. Entonces acá ustedes van a encontrar el listado de los riesgos asociados directamente a su proceso. Luego voy a tener la oportunidad de ver los responsables asignados a este proceso, que esto es una gran ventaja y ayuda con un hito fundamental del que habló Mariano. Y es que ustedes como organización deben tener en cuenta la oportunidad de relacionarse muy bien al interior de la organización. Eso que todos llaman generar un buen ambiente laboral, exacto. Tener o mantener un clima laboral adecuado para los empleados de la organización. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros tenemos un responsable del proceso, y les estoy contando historias que he escuchado, donde me dicen, no, Natalia, es que yo me reúno con los dueños de los procesos cada año para ver los riesgos que hay en su proceso y ahí ellos me cuentan si se materializó algún riesgo o no. O sea, esperamos un año para volvernos a ver. Esperamos un año para ver qué eventos de riesgo se materializaron. ¿Creen que son efectivas las medidas para controlar o para mitigar esa gestión de riesgos? No. Y eso muchas veces ocurre porque al interior de las organizaciones no tenemos las herramientas adecuadas para que nos podamos sentar con el líder del proceso y el gestor de riesgo a revisar cuáles son los riesgos que tiene su proceso y que sea un aprendizaje continuo y que generemos una cultura en cuanto a gestión de riesgos al interior de las organizaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo selecciono a Natalia Martínez como responsable del proceso de tecnología, a Natalia le va a llegar una alerta automática a su correo indicándole que es dueña de un proceso. Dentro de Pirani manejamos usuarios ilimitados, no podemos hablar de democratización de la gestión de riesgos. Si limitamos a nuestros clientes en los usuarios, no sería lógico y no es el ideal. El ideal es que ustedes puedan construir esa cultura. Entonces a Natalia Martínez le llega un correo electrónico indicándole que es dueña de este proceso, abre el correo, se da de alta en la plataforma de Pirani, ya tiene una asignación de roles y perfiles, es decir, vamos a saber qué va a ingresar a hacer a la plataforma y vamos a saber ella por qué campos se va a poder mover. Entonces, si solamente soy dueña del proceso comercial o de tecnología, ¿será que puedo ver el proceso de compras? No, solamente vas a entrar a ver lo que compete a tu proceso. Y adicional, estamos construyendo nuestro módulo de continuidad de negocio y hemos dado dos grandes pasos. Uno, definir la criticidad del proceso. ¿Qué tan crítico es este proceso al interior de la organización para poder tener toda la información consolidada? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener dos métodos para la evaluación de la criticidad del proceso. Uno, por ejemplo, es el tiempo máximo tolerable de interrupción. ¿Cuánto es el tiempo que yo tolero que mi herramienta o que mi aplicativo o que mi sistema al interior de la organización esté fuera de servicio? Y luego hay una calificación por actividades críticas asociadas directamente a ese proceso.
Entonces voy a tener las dos formas de calificar el proceso y esto me va a ayudar a determinar cuáles son los procesos críticos al interior de la organización que llegan a impactar directamente la continuidad del negocio. ¿Listo? Un segundo. Listo. Luego de que yo ya tengo identificados todos los procesos a nivel organizacional, voy a empezar a hacer la evaluación de la gestión de riesgos. Voy a pasar acá al módulo de riesgos y acá vamos a encontrar unos riesgos que yo ya tengo creados, ¿cierto? Con una calificación inherente y una calificación residual, que ahí también vamos a estar hablando en la parte de riesgo residual de algo muy importante que mencionó Mariano, y era poder tener constantemente esa verificación de la ejecución de los controles. Entonces, para la calificación de los riesgos, vamos a ingresar acá, vamos a ver este riesgo cómo está creado. Por ejemplo, acá tenemos un riesgo que se llama cliente facturado de forma ficticia y se creó con un slash que dice fraude interno. ¿Se acuerdan de esos riesgos reputacionales que habló Mariano, que se dividían en dos? Entonces, por ejemplo, acá encontramos este tipo de riesgos, que es un fraude interno, donde alguien al interior de la organización puede tener alguna actividad ilícita, como por ejemplo en este caso, una forma ficticia de facturación sin saber quién es el destinatario final. Dentro de los diferentes webinars que hemos dictado, les hemos venido contando que Pirani va muy de la mano de inteligencia artificial y hoy tenemos integración de ChatGPT con nuestra solución para que ustedes, dependiendo de la industria en la que se encuentran y del proceso en el cual están revisando, puedan pedirle a ChatGPT que les sugiera algunos riesgos. ¿Listo? Lo van a poder hacer, él les va a dar un listado de riesgos y ustedes pueden verificar si estos riesgos aplican o no directamente a su negocio. Luego de eso, vamos a hacer la calificación del impacto de los riesgos y es aquí donde cobra importancia el webinar que estamos dando hoy sobre la importancia del riesgo reputacional. Acá, por ejemplo, tengo muchos clientes que me dicen, Natalia, nosotros calificamos el riesgo a juicio de expertos. No vamos a decir que esté bien ni vamos a decir que esté mal. Vamos a decir que existen dos variables para la calificación de los riesgos. Una que es, o dos métodos mejor. Uno, que es el método de juicio de expertos, donde yo me siento con el líder del proceso de mercadeo, con el líder del proceso de compras, y le digo, Mónica, según su experiencia como gerente de mercadeo, cuénteme el impacto que tendría este riesgo al materializarse al interior de la organización. Y puede ser que Mónica me diga, para mí eso es un riesgo que tendría un impacto muy bajo, por ejemplo, pero sabemos qué es tener un impacto de riesgo bajo. Entonces, es aquí donde aparece el segundo método de calificación que se conoce como reductor, como que se puede calificar con reductores de subjetividad, donde yo voy a tener un listado de variables y cada una de estas variables me va a permitir tener una calificación y esa calificación tener asociada un porcentaje y su respectiva asociación al porcentaje. Entonces, por ejemplo, si es muy baja, vamos a saber por qué es muy baja. Si es crítica, vamos a saber por qué es crítica. Y dentro de esas variables de evaluación, nosotros vamos a encontrar al interior de la plataforma estas 5 grandes variables. ¿Listo? Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, el impacto que tendría, se facturó de forma ficticia al interior de la organización. Entonces, ¿qué impacto legal puede tener esto al interior de la organización? Entonces, puede ser que yo tenga, que voy a calificar desde muy bajo hasta crítico, es decir, voy a tener 5 niveles de calificación. Entonces, voy a tener que muy bajo equivale al 20% y que simplemente es un llamado de atención. Voy a tener que bajo es una PQR y va a pesar el 40%, que medio es el 60% y va a ser una tutela. Entonces, ¿ustedes qué creen? Si yo hago facturación de forma ficticia al interior de la organización, es decir, estoy alterando la facturación de la organización, ¿tendría un impacto muy bajo
No me quiero imaginar qué pensaría la DIAN si entra y revisa de que yo he facturado de forma ficticia X o cantidad de productos o de servicios dentro al interior de mi organización. Y seguramente yo podría tener un impacto legal alto que podría incurrir en multas y sanciones. Entonces, pongámonos extremos y digamos que vamos a tener sanciones. Luego, me pide que haga la evaluación del riesgo reputacional. Es decir, Natalia, para calificar cada uno de los riesgos que tengo al interior de la organización, ¿sí o sí tengo que calificarlo bajo la variable reputacional? Claro que sí. Es el ideal, es una muy buena práctica. Por lo que mencionaba Mariano, si ustedes se dieron cuenta, dentro del caso de Pepsi era casi que indirecto, pero sin embargo se vio afectado. Hoy en día, con todo el tema de redes sociales y todo lo que vivimos, les voy a contar una anécdota. Imagínense que yo la semana pasada estaba atendiendo a un cliente, no puedo mencionar su nombre, entonces dije, venga, ¿qué hará esta empresa? Porque me gusta estudiar los clientes para entender un poco de los riesgos que se pueden llegar a materializar. Ingreso yo a la página del cliente y ustedes han visto que en Google, como en la parte derecha, aparece como la foto de donde está la empresa y en la parte de abajo hay una valoración y hay comentarios. Entonces, dentro de los comentarios decía que eran muy incumplidos, que no quisieran volver a trabajar con esa organización, que realmente no le dan respuesta al cliente en los tiempos indicados. Habían un sinfín de comentarios negativos asociados a esa organización. Y como lo decía Mariano, en este caso, pues yo soy Natalia Martínez, hago parte del equipo de Pirani, voy a ayudarles a ver su tema de gestión de riesgos, pero sí durante la reunión aproveché el espacio para decirles a ellas que sería muy bueno que pudieran mejorar esa calificación y los comentarios que tienen al interior de la organización, porque si de cara a un cliente va a entrar a adquirir sus servicios y ve ese sinfín de comentarios negativos, yo no entro. O sea, realmente no lo hago. Y esto pasa todo el tiempo. Por eso es que el riesgo reputacional o la evaluación del riesgo reputacional debe estar transversal a todos los procesos de la compañía. Y les cuento que esto ocurre en todas las organizaciones, en la parte farmacéutica. Nadie se va a querer poner una crema dermatológica de un laboratorio que se vio vinculado en algún tema reputacional por infesta de roedores. Un ejemplo. Entonces, eso sí impacta y afecta directamente la continuidad del negocio. Entonces, ojo, el riesgo reputacional es un riesgo de evaluar, de darle doble clic y de ver cómo impactan los diferentes riesgos a la organización. ¿Vale? Adicional a eso, ustedes pueden tener diferentes definiciones para lo que es muy bajo, bajo, medio y alto. Yo, digamos que las quise dejar en blanco para que ustedes se puedan imaginar qué puede ser para ustedes una materialización de riesgo reputacional muy baja. Eso ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un aviso en prensa. Entonces, si es prensa local, puede ser que yo tenga un impacto reputacional medio. Si es prensa internacional, voy a tener un impacto reputacional alto. Pero si no solamente salgo en la prensa impresa, sino que también estoy en otro tipo de medios de comunicación, como por ejemplo son, no sé, las noticias más importantes del mundo, las más vistas, pues el alcance y el volumen de este riesgo cada vez va a crecer como una bola de nieve, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes en esta escala clasifiquen lo que para ustedes sería un riesgo reputacional muy bajo, bajo, medio y alto. Y acá hago énfasis en lo que mencionaba Mariano sobre tener muy buena gestión sobre las quejas y los reclamos de los clientes, porque dentro de la industria de alimentos, farmacéuticas y demás, nos hemos dado cuenta que todos estamos expuestos a la falla, ¿cierto? Todos estamos expuestos a la materialización del riesgo. Yo siempre pongo este ejemplo porque me gusta mucho y es, ninguno se ha comido algo que de pronto no tiene la apariencia física que está en la parte externa del paquete. No sé si de pronto ustedes han podido ver, pero hay personas que se escandalizan un poco cuando no reciben lo pactado o no reciben el producto tal cual se les informó que se les iba a dar.
Entonces tengo, por ejemplo, un caso de un tema bastante importante de calidad de unos, de un yogur, pongámosle así, que se fue y tenía como un pedacito de algo, como un pedacito de un plástico que se encontró que hacía parte del proceso de la elaboración del yogur. ¿Qué pasó? El yogur llegó a las manos del niño. El niño destapó el yogur. En el mejor de los escenarios, el niño se saca el pedacito de lo que encontró dentro del yogur de la boca y dice, mamá, me encontré esto. Ese es en el mejor de los escenarios. En el peor de los escenarios, el niño se atraganta con lo que encuentra al interior del yogur y esto desencadena en la muerte del niño. El impacto reputacional para la marca que produjo ese yogur que ocasionó la muerte del menor, no me quiero imaginar el nivel de catastrófico que tendría que ser para el interior de la organización. Nadie va a querer comprarle un yogur de esa marca a su hijo para que lo lleve al colegio. Entonces es muy importante que nosotros no tengamos conciencia y noción de la importancia de analizar el riesgo reputacional en los diferentes riesgos de las organizaciones. Entonces acá vamos a poder calificar la parte reputacional, la criticidad tendría este riesgo al interior de la organización. Existen otras variables de calificación, como por ejemplo es la parte operativa. Y dentro de la parte de evaluación de riesgos también encontramos algo muy chévere, por decirlo así, o de muy buena práctica mejor, porque sé que me escuchan de muchos lados del mundo y de pronto no sabemos qué es chévere. Entonces, acá en la parte financiera voy a poder definir el apetito de riesgo de cada una de estas organizaciones. Entonces, por ejemplo, voy a poder definir cuando es muy bajo. Entonces, voy a poder definir que para mí una pérdida económica baja es que esté entre 1 y 10 salarios mínimos. Por ejemplo, si queremos medir nuestro apetito al riesgo en salarios mínimos o nuestro apetito al riesgo en dólares o en la moneda en la que ustedes lo consideren actualmente al interior de la organización. Entonces acá ustedes van a poder definir, por ejemplo, una pérdida económica sería muy baja si tengo pérdidas hasta de 10 salarios, baja si tengo pérdidas hasta de 30 salarios, medio si tengo entre 50 y 70, y por ejemplo crítico si tengo pérdidas mayores a 100 salarios mínimos. ¿Listo? Todo ese análisis integral de lo que es mi riesgo entre la parte legal, reputacional, operativa y financiera me da lo que se conoce como una calificación por promedio de lo que sería el impacto de este riesgo al interior de la organización. Entonces quiero que por un momento llamemos a ese acto de reflexión y verifiquemos cómo están calificados hoy los riesgos al interior de la organización. ¿Hace cuánto tiempo no se hace una reevaluación de los riesgos al interior de la compañía? Y verifiquemos si las variables bajo las cuales fueron calificadas hoy tienen un comportamiento exactamente igual o si por la evolución de los mercados, el dinamismo del mundo, este riesgo tuvo que tener una recalificación de su ponderación en el tiempo. Eso por la parte del impacto. Luego pasamos a la calificación de la frecuencia de nuestro riesgo. Acá lo tengo a juicio de expertos, es para un tema práctico, pero también van a poder encontrar la definición de qué es improbable. Improbable es que me ocurra entre 1 y 10 veces en el año. Probable es que me ocurra entre 11 y 30 veces. Y así sucesivamente poder ir definiendo esa escala de probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Tengo clientes que son muy orgullosos y me dicen, no, Natalia, yo califico la probabilidad de ocurrencia teniendo en cuenta el histórico de materialización. O sea, de verdad, es el ideal, es que todos tengamos esa gestión de riesgos viva y esa gestión de riesgos viva se construye a través de ese reporte de eventos de riesgo que hace parte de la cultura organizacional en gestión de riesgos. ¿Listo? Acá también hay un tema súper relevante y es poder tener luego de tener la calificación del riesgo, se me olvidó contarles, la multiplicación del impacto por la frecuencia nos da de forma automática en Piani el riesgo inherente. Se ubica en un cuadrante crítico dentro de nuestro mapa de calor. ¿Listo? Acá en la parte inferior nos muestra este riesgo afecta o no la continuidad del negocio. El creador de este riesgo fue Jorge Gómez, es decir, aquí los riesgos tienen nombre y apellido. Vamos a tener evidencia asociada
directamente al riesgo. Entonces, Natalia, nosotros nos sentamos en un comité de riesgos, evaluamos el riesgo y el líder del riesgo o el dueño del riesgo firma un documento que dice que él acepta el riesgo. ¿Listo? Toda esa información la vas a poder depositar acá, ¿vale? Luego de eso también te dice qué tipo de riesgo es. Si es un riesgo, puede ser estratégico o diferentes clasificaciones que ustedes le pueden llegar a dar. ¿Listo? Luego de que yo ya tengo calificado mi riesgo, si yo quisiera ver este riesgo a qué proceso pertenece, voy a poder ingresar y voy a poder ver el riesgo asociado a este proceso. Miren, este riesgo pertenece al proceso comercial. Causas y consecuencias. Tengo clientes que me dicen, Natalia, yo solamente manejo riesgos, actualmente no manejo causas y consecuencias. ¿Hay algún problema en ello? No, todo es metodológico. Más adelante vas a darte cuenta que la identificación de causas y consecuencias te permite crear controles un poco más específicos que finalmente van a desencadenar en una buena mitigación del riesgo. ¿Listo? Controles que tengo asociados actualmente a este riesgo. Ah, listo. Entonces yo acá tengo revisión de clientes nuevos y monitoreo transaccional. Acá voy a poder revisar clientes son nuevos, que me han comprado, efectivamente hacer un cruce y darse cuenta que el producto sí salió, hacer un arqueo, una verificación, diferentes controles que yo pueda crear que me sirvan para poder mitigar este riesgo. ¿Listo? Eventos de riesgo que se hayan llegado a materializar. Ah, ok, Natalia, es que ya nos pasó una vez este tema de la falsificación de las facturas o de la emisión de facturas ficticias. Entonces, acá ya tengo un histórico de 10 materializaciones de ese mismo riesgo. ¿Listo? Planes de acción. Es un tema súper importante, que los planes de acción dan pie a la mejora continua. Yo puedo crear un plan de acción asociado a un riesgo, asociado a un control, a un evento, asociado a un proceso. Entonces, tengo muchos clientes que me dicen, Natalia, cuando iniciamos con todo el proceso de gestión de riesgos, entonces me dicen, ay, no, iniciamos hace 2 años y esperamos tenerlo terminado, no sé, el 30 de octubre del 2023. Yo les digo, ok, recuerden que cualquier normativa o cualquier proceso al interior de la organización habla siempre de la mejora continua. Entonces tú empiezas implementándolo, pero no hay una fecha de caducidad. ¿Listo? Siempre hay que buscar hacer las cosas de una mejor forma. ¿Listo? Entonces aquí apalancados en ese tema de mejora continua, encontramos los planes de acción. Nuevamente, ¿quién es el responsable de este riesgo? Anteriormente vimos que era Jorge, el responsable de este riesgo. Acá vamos a poder mandarle, asociarlo para que le llegue directamente la alerta a Jorge a su correo electrónico. Y hay un tema de evaluaciones de riesgo. Dentro de las evaluaciones de riesgo, vamos a poder tener aquí si este es un riesgo que tuvo una recalificación en el tiempo. Si es un riesgo que, por ejemplo, no sé, por X o Y motivo, tuvo que ser recalificado en el tiempo. Entonces, este solo es un abrebocas de lo que se puede llegar a hacer en nuestra plataforma y de cómo a través de Pirani ustedes pueden tener una calificación integral de riesgos donde ustedes le puedan dar esa verificación de forma transversal a los riesgos de la compañía, ¿listo? De forma reputacional. Nati, Le doy perfecto. paso a Mónica. Claro que sí, Nati, perfecto. Muchísimas gracias por esta exposición, por esta demostración tan clara y tan completa sobre nuestro sistema de riesgos operativos ORM y sobre la importancia que tiene poder calificar los riesgos por las variables o reductores de subjetividad y cómo esto puede influir en el riesgo reputacional. Muchísimas gracias. Y nuevamente invito a que si todavía no han creado su cuenta en Pirani, lo puedan hacer para que puedan conocer gratis no solo nuestro sistema ORM, sino los demás sistemas que tenemos, que como Natalia les mostró, tenemos sistemas para la gestión de riesgos, de seguridad de la información, por supuesto, para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la gestión del cumplimiento normativo y también ya tenemos un sistema para la gestión de auditorías. Entonces, muy invitados a que puedan crear su cuenta gratis y probar y conocer cuáles son las funcionalidades que les ofrecemos. Y si tienen alguna pregunta o quieren conocer más información sobre esto, por el chat les compartí un link donde podrán agendar
una reunión con uno de nuestros expertos. Igualmente ya en un ratico se los vuelvo a compartir. Y ya después de ver esta demostración que nos dio Natalia tan clara, vamos entonces a pasar al tema de las preguntas que ustedes nos han dejado tanto para Mariano y también aquí hay algunas para Natalia. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Para empezar, Mariano, nos pregunta Luis Gabriel Sáenz, ¿cómo se puede cuantificar el impacto negativo de la materialización de un riesgo reputacional? Bien, eh, a ver, la manera más habitual digamos, de cuantificar el impacto es como es un efecto negativo por la pérdida. Quiere decir, las empresas que han sufrido esto, lo que hacen es ver desde el momento que se genera llamémosle el escándalo mediático, la situación, digamos, de público conocimiento que afecta negativamente esa reputación. A partir de ahí, si es una organización, es una empresa que, que comercializa un producto, va a haber seguramente una caída. Un poco lo que comentaba Natalia, el caso de yogur, por ejemplo. En líneas generales, esto ocurre con las empresas que trabajan con lo que se llama consumo masivo, son los productos de consumo masivo, medicamentos, alimentos, ¿sí? Entonces, lo que primero se ve es una merma, una baja en la venta. Básicamente, esa es una primera manera de medir. La otra, para los que trabajamos en el tercer sector, las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, las fundaciones o organizaciones civiles, se relaciona, y también lo comentó Natalia hace un ratito, en una merma en las donaciones, ¿sí? En los aportes que hacen las personas a la organización. Así que esa sería, digamos, la forma más directa de cuantificar este tipo de ocurrencias, ¿verdad? Gracias, Mariano. Por acá tenemos algunas preguntas que nos hacen de cuál es la mejor metodología para la detección de este tipo de riesgos y la gestión. De acuerdo a lo que nos mostraste, si no estoy mal, me corriges, es la ISO 31001 o hay otras metodologías que nos puedan servir para esto. Cuéntanos. Bien, acá, por lo que yo estaba viendo mientras estaba escuchando la presentación de Natalia, yo estaba viendo esto, ¿no? Justamente había especial interés en tener en cuenta qué metodologías hay para detectar los riesgos. O sea, se llega antes, o sea, después está por supuesto la herramienta que nos mostró Natalia, yo soy usuario de hecho Penani también, es muy simple y fácil de utilizar, pero a ver, antes de eso está la detección. Entonces, ¿de qué manera detectamos? En primer lugar, lo que yo siempre recomiendo, lo que comenté al principio de la charla, es ser lo más autocrítico posible. O sea, la metodología va a depender primero del tipo de producto o servicio que estamos hablando. Si estamos hablando, como dije recién, de productos de consumo masivo, bueno, la calidad tanto del producto como de su packaging es clave. Clave porque por el consumidor se basa en eso, básicamente, ¿sí? Todas las percepciones organolépticas, también son sabores, olores, gustos para lo que es comida. Para el caso de medicación, de lo que son medicamentos, obviamente es el efecto que haga el efecto esperado. Y coincido con Natalia completamente cuando comenta, ojo porque el mismo problema, pero que escala de manera distinta, el efecto en reputación puede ser enorme hasta infinito. Imagínense, aquí en Argentina estamos en la actualidad con un caso que tomó tremendamente conocimiento público porque ya fallecieron 3 o 4 personas del ambiente, de lo que es el ambiente de televisión, el cine y el teatro, que son muy conocidos por unos injertos que le hizo un cirujano plástico, que le generó a futuro. Estos implantes se hicieron hace unos 5 6 7 8 años atrás. El efecto lo tienen ahora, se producen calcificaciones que son tan importantes que llevan a una insuficiencia renal y a la muerte del paciente. Con lo cual, quiero decir, a partir de esos implantes, bueno, imagínense la reputación de este cirujano, ¿no? O sea, ya escraches en la casa, lo quieren matar. ¿Por qué? Porque la gente está muy enardecida por lo que está pasando y ya son, cada vez, todas las veces aparecen casos distintos. Digo, ojo, porque con esto, ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Y justamente porque depende muchísimo de la actividad que uno haga. Si nosotros estamos trabajando en una organización que recibe aportes, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos con la transparencia y cómo hacemos la gestión de esos recursos. ¿Por qué? Digamos,
las organizaciones sin fines de lucro nos debemos a la comunidad, a la sociedad. Entonces tenemos que ser muy transparentes en la manera en la cual nosotros hacemos las cosas, también mostrar, también lo comenté en la charla, también dar las explicaciones pertinentes para también demostrar de que uno es transparente e íntegro en su actividad. Pero básicamente va a depender mucho de la actividad. Necesito hacer un buen trabajo. La mejor metodología es hacer una muy buena autocrítica. Y si es necesario, trabajarlo con grupos interdisciplinarios e incluso con gente externa a la organización para hacer un análisis mucho más integral y mucho más a conciencia y poder relevar la mayor cantidad de riesgos que puedan afectar a la reputación. Claro que sí, muy importante esto último que nos mencionas. Mariano, por acá Andrés Marta nos dice, ¿qué controles preventivos, detectivos o correctivos se podrían implementar en los eventos que se presenta una afectación a la reputación de las organizaciones? O sea, ya pasó algo. Entonces, ¿qué hacer Ya en pasó esos algo. casos? Sí, en el caso donde ya se presente, lo primero, fíjense los ejemplos, vamos, usemos los mismos casos que trabajamos, ¿no? En el webinar. La, la, la primera situación, recomiendo aceptar lo que pasó. Si es verdad, aceptarlo. Por más duro que sea, por más duro que sea, hay que aceptarlo. Y después, hacerlo y también demostrarlo, y también hacerlo público, qué estamos haciendo para esa organización para solucionarlo o para que no se vuelva a repetir. Eso es la clave. Esa es la clave de forma parte de cualquier situación de mejora, ¿sí? Entonces, es muy importante en el caso que se genere, es indudablemente si pasó porque no tuvimos en cuenta ese riesgo o esos riesgos que lo generaron, entonces empezar a trabajar sobre esos riesgos y definir rápidamente controles sobre ellos. Lo mismo, siempre pensando en la misma lógica, ¿sí? Se Hay, no- hay se nos un, escapa. Sí, Hay un dale. tema ahí importante para complementar lo que dice Mariano y es como nos lo pregunta la persona, está muy chévere porque existen tres tipos de controles, el preventivo, el correctivo y el detectivo. Entonces, el detectivo es el que podemos llegar a ejecutar durante la operación, ¿cierto? Y lo que Mariano menciona, ese ya sería correctivo, salir realmente a decir, mire, fallé, ok, me equivoqué, pero yo tenía unos controles preventivos que mitigaban que esto llegara a ocurrirme. Digamos, en el caso del tema del yogur, mire, nosotros teníamos esta cantidad de controles, ocurrió una falla de un control que se ejecutaba de forma automática, que era un escáner que verificaba que no fuera nada en el yogur. En el caso, por ejemplo, de los que puso Mariano, o sea, como no tenemos dentro de las organizaciones, y esto pasa a nivel de cualquier tamaño organizacional, si Volkswagen tenía un software que lo alteró, o sea, ¿cómo no nos puede pasar a nosotros? Yo siempre he dicho una cosa y es que trabajar en el mundo de la gestión de riesgos nos lleva a plantearnos el peor de los escenarios. Entonces, ¿qué pasaría en caso de que esto realmente me ocurra? No, pero es que nunca nos ha pasado. No, Natalia, no, nosotros no necesitamos un software de gestión de riesgos porque nunca nos ha pasado. Oye, te puede pasar. Le pasa a estas grandes marcas, ¿cómo no nos va a poder pasar a nosotros? Entonces, me parece muy válido lo que dice Mariano. Número uno es hacer ese diagnóstico inicial en el que está la organización hoy día. ¿Cuáles son mis controles? ¿Mis controles tienen una buena calificación? ¿Son efectivos? Y fue algo de lo que mencionó Mariano, de ver esa efectividad realmente en los controles. Sí, totalmente. ¿Tenías algo más que agregar, Mariano, o No, ya con no, eso? esto, hacer un buen trabajo, la mejor metodología es hacer una buena evaluación autocrítica. Yo creo que Sí. para esto hace falta conocer muy bien, primero, el rubro en el cual se encuentra trabajando, en qué ambiente, qué contexto, ¿sí? No, es muy difícil encontrar acá, no es como una receta que uno dice, bueno, para esto va esto, no, no. Acá, ya lo remarcó muchas veces, depende mucho de qué producto o servicio se trate, ¿sí? O qué impacto tenga en la comunidad. Insisto, productos de consumo masivo tienen un impacto altísimo, sobre la calidad del producto. Imagínense por una organización, con otro ejemplo, una fundación como Argentina, donde trabajo yo, que nosotros gestionamos proyectos. Si nosotros no gestionamos proyectos de manera transparente y adecuada, se nos puede generar un escándalo mediático donde nos vemos involucrados en un montón de cuestiones éticas, que eso automáticamente peligre la continuidad de la fundación. Digo, por eso hay que hacer un análisis muy bueno, muy autocrítico, con la mayor cantidad de personas posibles, con expertos, como decía Natalia también, ¿no? Que cada uno puede identificar qué cosas nos pueden exponer de manera sustantiva. Perfecto, vamos a continuar entonces con más preguntas.
Hay dos preguntas que están un poco relacionadas. Leonardo Amezquita Vargas dice, ¿cómo se interrelaciona el riesgo reputacional con el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Y otro asistente nos dice, ¿cómo podemos mitigar ese riesgo en este sistema, en el sistema de prevención de riesgos LAF? Bien, a ver, seguro, cuando yo haga este comentario, seguro Nati vos vas a tener algo más para comentar sobre la herramienta. Yo voy más a lo estrictamente técnico. El tema, está muy, gracias, es muy buena la pregunta. El tema de la prevención del lavado de activos, nosotros por lo menos, que es un sistema integrado, lo que hacemos es un riesgo más. O sea, nosotros lo trabajamos como un riesgo más. ¿Por qué? Porque nosotros en la situación lo que hacemos es administramos, tenemos recursos que son para proyectos específicos. ¿Cuál? ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, esa gestión de esos recursos tiene, digamos, dentro, por lo menos en Argentina, una cantidad de legislación. Más allá de la legislación, el riesgo de que una fundación o organización sin fines de lucro lave dinero o esté relacionada al terrorismo, como reputación es gravísimo, es lo peor que le puede pasar a una institución, con lo cual está cuantificado como uno de los riesgos más altos. Para este, insisto, para este tipo de organización, para este tipo de institución, por eso reitero esto, depende muchísimo de la actividad, depende muchísimo del rubro en el cual estemos trabajando. Pero, eh, dicho esto, el vínculo es ese. Y la otra punta era que cómo se relaciona es de esta manera, o sea, dándole tratamiento como un riesgo más, ¿sí? Un riesgo, dependiendo de la actividad, eh, generalmente es muy alto. Si cualquier situación, digamos, que sea de público conocimiento de que una organización lava dinero en una fundación o tiene vínculos con alguna célula terrorista, es gravísimo desde el punto de vista reputacional, con lo cual hay que tener máximo cuidado, máximos mecanismos de control para evitarlo, ¿verdad? Senati, si vos querés comentar algo de la herramienta en cuanto a esta posibilidad de mitigar estos riesgos. No. No. No tiene, Nati, ¿no tienes algún comentario sobre esto? No, sí, efectivamente lo que dice Mariano es muy cierto. Recordemos que las organizaciones son como los cuerpos humanos. Yo siempre pongo este ejemplo y en todos nos comportamos diferente. Lo que a mí me sirve, de pronto no le sirve a Mariano. Y digamos que lo que él mencionaba, no hay una receta secreta, pero sí hay unas muy buenas prácticas que podemos seguir y efectivamente frente a un ente regulador tú no le puedes decir que llegar a tener algún tipo de sociedad comercial o algún tipo de vínculo comercial con una organización o con una persona que se ha prestado para lavado de activos es bajo o medio o alto, ¿no? Siempre va a ser crítico porque nosotros teniendo organizaciones legalmente constituidas, no podemos ir de la mano con la ilegalidad. Entonces, siempre hay un tema bastante importante y el tema de la prevención de lavados depende mucho de la organización en entender cómo segmentar sus clientes, sus contrapartes, sus productos, sus jurisdicciones y entender qué características tiene cada uno de estos hitos a evaluar para poder agruparlos entre sí y empezar a entender cómo cuál es el comportamiento de cada uno de estos y verificar si hay alguna operación sospechosa, entendiendo que ya conozco a mi cliente. Si yo desde Colombia mañana le hago una transferencia de $10,000 a Fundación Argeninta, muy seguramente Mariano tiene algunos controles preventivos, detectivos y correctivos para verificar el origen de los fondos de la consignación que acabo de recibir. Entonces, siempre es muy importante tener establecidos esos procesos y procedimientos al interior de la organización. Por eso, siempre que me preguntan por dónde arranco la gestión de riesgos, le digo, váyase por la parte de los procesos, porque usted primero se pone las medias y luego los zapatos. Los riesgos van directamente relacionados a nuestros procesos y de allí podemos extraer esas pequeñas vértices que nos permiten darnos cuenta de que allí puede llegar a materializarse un riesgo. No creo que eso sea, yo creo que eso es lo más fiable para poder identificar estos riesgos, medirlos y controlarlos. Muy claro esto, Nati, que nos compartes. Por aquí, Harry Hawkins nos pregunta, si el riesgo es tolerable por la entidad, ¿debemos implementar controles? A ver, siempre es lo recomendado establecer controles, por más que el riesgo sea aceptable, o sea, entiendo que lo que se llama aceptable es que fue cuantificado y calificado de manera, digamos, media baja sería. A pesar de ello, siempre es recomendable mantener controles
Y voy a aprovechar, si me permitís, Moni, y si me permite Nati también, Claro. hay una persona que está preguntando, que tiene que ver con el tema anterior, ¿no? Por eso creo relación de cuáles son, digamos, es el sector bancario, el tema de cómo prevenir riesgos reputacionales. A ver, creo que aplicaré lo mismo que para cualquier organización, cualquier fundación que administra recursos. Lo peor que le puede pasar a un banco es quedar, decimos en Argentina, pegados en un caso que tenga que ver con financiación, otra vez lo mismo, si un banco está financiando una célula terrorista o que lava dinero, que se utiliza el banco para lavar dinero. Entonces, lo mismo, reforzar todos los controles que prevengan esta situación, ¿sí? Más allá de las legislaciones vigentes en cada país, mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque justamente el, la sola versión de que un banco está financiando terrorismo ya es potencialmente gravísimo, gravísimo, va a tener seguramente pérdida de clientes. Y eso también se relaciona con otra pregunta muy interesante, que es cómo relacionamos la producción de lavado de activos con esto, ¿no? Digo, por eso digo, tomarlo como un riesgo, yo lo calificaría muy alto, eh, más que nada en este tipo de instituciones. Imagínense en un banco, muchísimo más aún, todavía hay que tener en cuenta esto. Pero sí, tema de los controles, la recomendación es, por más que la calificación sea medio baja, tener siempre controles e ir viendo cuán eficientes o no son, porque también Natalia dijo algo que me parece que es clave y yo no lo comenté, pero que es muy importante que tener en cuenta que un riesgo no puede tener siempre la misma calificación en el tiempo. Posiblemente se vaya modificando, o baje o sube. Entonces, ojo, estemos atentos a esos que tenemos calificados como medio bajo, que en algún momento pueden convertirse en altos. Pero para esto hace falta revisarlos periódicamente, ¿no? Siempre también la recomendación es controlar, pero también ver la eficacia. Claro que sí, fundamental eso, esa parte del monitoreo y de revisar periódicamente qué tan efectivos son esos controles que implementamos para mitigar esos riesgos, ¿cierto? Por aquí Claudia Landae nos dice, ella comienza con un comentario, a nivel de quejas y reclamos, los reclamos por lo general nos dan indicio de ese impacto monetario asociado, pero ¿cómo podríamos trabajar el control sobre las quejas que incluso pudieran llegar a generar no clientes de la organización? ¿Serían controles de tipo detectivos? Sí, a ver, lo primero que se me ocurre para los que son no clientes, yo entiendo que eso se puede dar lugar por ejemplo, en redes sociales. Eso podría ser de gente que se suma a la red social y empieza a opinar sobre un producto en particular, siendo incluso hasta que ni siquiera es cliente o ni siquiera es consumidor de ese producto. Acá, insisto, no hay recetas. Inicialmente, si es por ese canal, o el community manager que alerte sobre la situación. Bueno, ojo que hay personas que ni siquiera son clientes, no son usuarios, pero que se están quejando de alguna situación, sea de un producto o no, sea de la propia empresa, estar muy receptivos a esto y darle el tratamiento que corresponda. Es decir, si se hace público, también hacer público una respuesta, que la empresa dé públicamente una respuesta, sea caiga bien o que caiga mal, no importa cómo caiga, digo, pero dar una respuesta. Lo peor que se puede hacer ante una queja es el silencio. El silencio no es recomendado para ningún tipo de queja, aunque sea no pertinente. Por lo menos decir, si no es pertinente, bueno, la empresa considera que esta queja no es pertinente por tal y cual motivo, con un buen argumento, porque ojo, porque después están los que salen a opinar sobre el argumento de la empresa, porque acá vieron que para opinar, los seres humanos estamos disponibles 24/7, ¿no? Hacemos para hacer malas referencias reputacionales. Exactamente. Muy claro, entonces esta parte que les menciona, Por no supuesto. quedarse callados, siempre salir a dar la cara y Responder. enfrentar pues lo que están diciendo, esos rumores, sean verdaderos o falsos, siempre, siempre responder. Y entre más rápido se haga, mucho mejor. Pero ser conscientes y hacerlo de la manera adecuada, ¿cierto? Un asistente nos dice, en caso de descalificaciones éticas por medio de notas periodísticas falsas, ¿cómo se podría manejar el riesgo reputacional? Yo creo que va ligado con este último que estábamos hablando. Sí, va muy ligada. Comunidad es muy difícil, ¿eh? La verdad, se lo digo hasta incluso de la experiencia. Eh, es muy difícil porque había una persona también, yo mientras leía el chat de preguntas y respuestas, no me he comprendido por ahí viene el caso de Walmart. Por ahí lo tomo, lo traigo de vuelta y aprovechando un poco justamente la consulta esta, porque fíjense lo que ocurre con este caso de Walmart es que
el New York Times, que es uno de los diarios por ahí más prestigiosos a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial, publica esto, que hace público que hubo, digamos, pago de muchos millones de dólares a distintos alcaldes mexicanos. ¿Para qué? Para facilitar la apertura de nuevas tiendas y la construcción y apertura de nuevas tiendas, con lo cual le permitió, de manera totalmente no ética, la penetración en el mercado. O sea, lo reitero para que quede bien claro cuál fue el caso. O sea, hubo un soborno, eso es lo que denuncia nada más y nada menos. Ahora, yendo a la pregunta de recién, ¿cómo se prevenir esto? Realmente es muy difícil porque la noticia cuando se publicó, cuando, como bien debe ser hegemónico. O sea, lo que hay que tratar es de, o bien, hacer lo mejor, insisto, es aceptarlo, es decir, bueno, en el caso que haya pasado, reconocerlo y decir qué hacemos o qué no hacemos para revertir la situación. O sea, ya la cuestión reactiva, pasa que ya se hizo público, por eso digo, es muy difícil, también es muy difícil la prevención. La mejor manera, yo creo que también tiene que ver con esto que algo mencioné también en la charla anterior, eh, el tema de las conductas. Es decir, yo creo que las conductas éticas, tanto de directivos como de empleados, hacen de alguna manera también muy importante eh, el que se habla o no de tal o cual situación. Parece que las conductas tanto de las personas como de la empresa, o sea, pensar mucho en compliance, en lo que hoy se habla como compliance, que es conductas éticas tanto de las organizaciones, de las empresas, como de las personas que las conforman. Parece que también la mejor manera de prevenirlo también es tener en cuenta todo este tipo de situaciones, de evitar que ocurran. Entonces, nos evitamos, como se dice, salir en los diarios. Sería, reputacionalmente es terrible. Gracias, Mariano. Y vamos a continuar con con dos preguntas más. Francisco Ayestas, él nos dice que trabaja en una empresa pública que ofrece servicios en el sector eléctrico. Él quiere saber qué sugerencias podrías darle para sensibilizar a la alta administración sobre la necesidad de implementar una verdadera gestión de riesgos, particularmente lo relacionado a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo para este sector eléctrico. ¿Qué se podría hacer? Eh, la mejor manera para convencer a los que toman las decisiones, como yo siempre digo, y aparte que es un trabajo que hago habitualmente, es siempre ir por algo que los tres hablamos en diferentes momentos, pero en pensar cuál es el daño en realidad que podría, por más que, esto lo dijo Nati hace un ratito, por más que nunca nos pasó, tener en cuenta que si nos pasa, peligrar hasta la continuidad del negocio, cual eh, parece que es un buen punto de partida para empezar a conversar. Quiere decir, pasa una empresa eléctrica o de cualquiera, no importa el ramo, el rubro, no importa, la mejor manera de convencerlos del riesgo es esto, es decir, por ahí, en el caso, por ahí, esto lo sospecho yo sin conocer el detalle, pero en el caso de las empresas eléctricas en muchos países, aquí en Argentina, por lo menos se manejan con contratos con lo que son las famosas concesiones. Eso le da como cierta continuidad en el tiempo, etcétera. Ahora, ojo, porque ante la queja sostenida en el tiempo de muchísimos usuarios, puede hacer que algún gobierno tome la decisión de dar de baja o alguna autoridad dar de baja esa concesión y buscar otra. Yo creo que, digamos, la mejor manera de convencer a un CEO o a un directorio sobre este tema es eso. Mira, tenemos que evaluar riesgos porque corre riesgo la continuidad, incluso hasta de una concesión, donde pareciera a priori que tiene cierta continuidad. Les digo porque aquí en Argentina tenemos, como calculo que muchos países hermanos, estoy muy contento con mucha participación de distintos países de Latinoamérica. Tenemos el tema también del servicio bastante, digamos, bastante flojo en cuanto a lo que es electricidad. Pero bueno, insisto, son temas, la mejor manera es ir por qué pasa si al no gestionar esto, digamos, ocurre este riesgo, se convierte no en riesgo, sino en una realidad. Yo creo que es un buen lugar hablar de pérdidas, hablar de pérdidas muy importantes, no solo monetarias, sino incluso de la continuidad del negocio. Yo creo que es un buen lugar para empezar. Y para complementar también un tema importante y es que desafortunadamente siempre hay que vender la gestión de riesgos desde el miedo, desde ese peor escenario. ¿Qué nos pasa si nos llegara a ocurrir? Y hay un tema muy importante que es bien interesante para llevarlo a junta directiva y es que en casi todos los países nos solicitan hacer gestión de riesgos, ya sea nuestro cliente,
somos proveedores de algún tema y nos dice, bueno, y usted gestiona sus riesgos. Y también hay temas normativos a nivel internacional sobre gestión de riesgos. Cada país tiene alguna política, alguna normativa que le indica hacer gestión de riesgos. Entonces también hay un tema legal bastante importante que nos puede ayudar a apalancar, arrancar con la gestión de riesgos, porque como lo menciona la persona que nos está haciendo la pregunta, es de vital importancia que desde la alta dirección estén conectados y sincronizados para poder empezar a bajar a diferentes niveles de la organización esa gestión de riesgos. Entonces, sí, siempre, casi siempre toca desde el miedo. Y para complementar esto que están mencionando, pues alguien alguna vez nos explicaba que siempre meterse por el lado económico va a funcionar, porque También, obviamente todas las empresas están es para generar recursos. Entonces, si se meten por ese lado, va a calar más. Entonces ahí les dejamos, pues, para que vean las pérdidas que se pueden generar por no hacer una adecuada gestión de riesgos. Y la Exactamente. última pregunta para ir finalizando entonces este webinar de hoy, Eduardo French, no sé desde qué país te conectas, pero él dice, ¿qué pasa con las entidades reguladoras? Por ejemplo, la superfinanciera, ¿cómo evalúan el riesgo reputacional en este tipo de entidades que regulan? Eh, bueno, a ver, las entidades financieras eh, de por sí ya tienen mucha regulación formal, ¿sí? Lo aquí, yo hablo del caso de Argentina y también de muchos países de América, que la gran mayoría es así. Hay regulación desde las comisiones nacionales de valores, desde bancos centrales, etcétera. Sí, y yo voy a repetir lo mismo que dije y lo sostengo al principio, que es en el caso de la mejor manera para mí de mitigar un riesgo reputacional con organismos de contralor es mantener un buen vínculo con ellos. Esto lo reitero. Quiere decir un buen vínculo. Ojo, con esto quiero ser claro, ¿eh? No significa que me hago amigo para que mire para otro lado. No, no, no. Quiero tener un buen vínculo en el cual permita, ante una situación, ¿sí? llegar a buenos consensos que sean aceptados de las dos partes. ¿Sí? Se pueda seguir avanzando y la empresa pueda seguir creciendo. A esto me refiero. Entonces, dando respuesta a la consulta, es eso, ¿no? Yo iría siempre por mantener el mejor vínculo posible con todo lo que pueda interés, pero principalmente con los organismos de contralor. ¿Por qué? Porque justamente son los que nos habilitan para proceder y para operar en el contexto en el cual queremos operar, ¿verdad? Perfecto, Mariano. Muchísimas gracias entonces por todas estas respuestas tan claras y tan útiles que diste a las preguntas de los asistentes. Igualmente a ti, Nati, también por complementar desde tu punto de vista en estos temas que acabamos de ver. Y por supuesto agradecerle a los dos por habernos acompañado hoy para compartir sus conocimientos y experiencias sobre este tema tan relevante como lo es el riesgo reputacional y buenas prácticas para prevenirlo y también, obviamente, que puedan empezar a gestionar sus riesgos a través de una plataforma tan simple y tan eficiente como lo es Pirani. Ahí por el chat les compartimos un link donde pueden agendar una reunión con Natalia por si quieren conocer más, profundizar más en cómo funcionan nuestros sistemas para la gestión de riesgos. Mariano, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad que siempre para mí es un gusto, es un honor estar en estas instancias, en estos eventos que organiza Pirani. Pero principalmente agradecerles a todos los que estuvieron conectados. Más que nada me pone muy contento lo que dije recién, ¿no? Que haya interés en tantos países hermanos latinoamericanos que nos permita, digamos, conocer a partir de diferentes situaciones eh, de qué manera proceder o qué hacer ante estas situaciones que son bastante desagradables, pero bueno, a mí me pone muy contento y para mí, insisto, es un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mariano, y por supuesto, Nati, también a ti por habernos acompañado hoy a presentar nuestra herramienta.